En resumen de lo anterior, muchas veces pasa en la práctica clínica diaria, primaria, lo que sea, pues de entrada todo el mundo una anemia, ponle hierro, dale hierro. Te das cuenta que no toda anemia significa falta de hierro. Entonces hay que complementar con muchas cosas, hay muchas cosas que orientan, se orientan también los complementos con los estudios bioquímicos. Entonces, y luego toda reacción neutrofílica, toda leucocitosis, eso será alguna virosis, eso será alguna infección, ¿no? Hay pacientes que de pronto te bajas, miras al microscopio un momento y resulta lo que tienes una amiloide crónica. Entonces, hay cada cosa, es lo importante, y es por ejemplo, la hematología, que a mí me gusta, es porque permite correlacionar una parte clínica y con una parte de sustrato de laboratorio que te permite ver realmente la realidad en concreto. Entonces es muy autónoma, no depende mucho de otra serie de especialistas, salvo los compañeros de anatomía patológica para la patología linfoide. Entonces eso es la parte bonita. Este otro mundo de la hemostasia no lo controlo yo tanto en mi práctica habitual, lo tenemos porque hago parte del servicio en esa área, pero intentaré ser, porque es muy denso en la explicación, a veces intentaré ser más concreto. También tiene unos casos clínicos que simplemente dan unas pinceladas un poquito para que también vean un poquito lo que es realidad de la coagulación y eso qué significa, y luego muchas veces en lo que es la traducción de por qué cierto producto recombinante o por qué cierto tipo de tratamiento pues se usa en estos pacientes y cuál es su significado orientativo en la fisiopatología de la enfermedad, ¿vale? Bueno, el concepto de la hemostasia básicamente es aquel sistema que nosotros tenemos orgánico que nos permite mantener una situación fisiológica a nuestra sangre en un estado fluido. Y luego es también una parte que nos permite, es un mecanismo de defensa que nos hace ante cualquier lesión endotelial, vascular, pues nos hace que en unos casos no nos desangremos o que en otras situaciones predisponentes no trombosemos o tengamos el exceso de predisposición de trombosar. Es dinámico y es un proceso que tiene múltiples puertas que van una con otra atravesando, entonces es muy concatenado, es muy correlacionado, ¿vale? Está todo muy regulado. Partimos de una lesión vascular, que lo primero de entrada, el primer participante que sale ahí a la palestra es la parte del grupo plaquetario. La plaqueta tiene una personalidad y es la primera que sale adelante para intentar cubrir ese momento de esa lesión vascular. Hace un tapón plaquetario. Luego viene el acompañamiento de otros factores de la coagulación mediante una serie de procesos que van a complementar y darle una mayor forma a ese trombo que se va a ir formando, para que finalmente haya un proceso de final de malla, de fibrina con esa parte de ese coágulo, y luego hay otros mecanismos siguientes que hacen que no se perpetúe, porque si no estaríamos trombosados todo el tiempo. Entonces hay una lesión, se genera un mecanismo de riesgo de sangrado, hace el tapón, participa la coagulación y luego paramos. Está todo ya controlado y luego hay que deshacer ese trombo mediante otros mecanismos de la parte de la hemostasia. Bien, hay una parte de la hemostasia primaria que el mayor participante es el grupo plaquetario y está ahí totalmente en un ambiente junto con el endotelio y el factor de von Willebrand. Ahora lo explicaré más adelante. Entonces hay una interacción entre estas tres participantes, y básicamente lo que va a ayudar es que en el momento de que haya la lesión vascular haya el fenómeno de agregación y adhesión plaquetaria, que es el que va a formar el tapón y va a permitir ese primer momento de hemostasia. Entonces esa expresión de alteraciones de ese mecanismo normal fisiológico, cuando se pierde o se altera parcial o totalmente, la expresión clínica de estos casos es manifestaciones a nivel de la piel de petequias, que son con punticos rojos, porque hay la vasculatura capilar pequeña, se pierde en un momento dado por este efecto de la hemostasia y puede hacer pequeños sangrados que se reflejan como formas petequiales. Luego también a nivel de las mucosas, oral, en la parte mucosa nasal a nivel menos frecuente, pero también de la mucosa urinaria, hematuria o a nivel rectal, sangrado, pues pueden dar unas situaciones de sangrado. Y luego el proceso de hemorragia en principio es inmediato en el momento que sucede, porque es el primer control y no lo volamos, no lo saltamos cuando está defectuoso. Entonces estas son las formas de manifestarse cuando hay alteraciones de la hemostasia primaria, que es equivalente a alteraciones plaquetarias. Estas son unas diapositivas, vemos aquí algunas equimosis, luego aquí una equimosis con algunos, aquí en este caso petequias en la zona de la seba periamigdalina, y luego aquí también vemos confluentes, como también se forman aquí esta parte de estos puntos que no son púrpuras, como las púrpuras de la vasculitis, en este caso son distintas y son petequiales rojitas, y que al momento de hacerse confluentes pues se ven de esta forma. Luego aquí en la zona conjuntival, pues la zona mucosa nasal, y también en la zona pues de la parte gingival.
Bien, en resumen, tampoco quiero liarlos, es el endotelio, otra persona protagonista en este proceso de hemostasia primaria. Tiene una función de barrera, tiene por un lado, hacia un lado, productos altamente procoagulantes y lo separa de sustancias circulantes en la sangre, que si en algún momento dado confluyen las sustancias, pues se generaría un fenómeno de coagulación. Entonces es una forma de control, que cuando hay lesión endotelial es cuando ocurre toda esta cascada. Entonces protege y mantiene alerta ante las necesidades cuando sea o de exceso de coagulación, o en este caso de riesgo de sangrar. Tiene también una producción, por eso es importante, como en la patología cardiovascular, el endotelio es un mundo dentro de lo que está, pues para nuestro caso produce una serie de sustancias antitrombóticas que van a actuar en la inhibición para que se mantenga la adhesión y la agregación plaquetar ahí quieta, sin activarse. Y el tono muscular también lo mantiene en vasodilatación, relajado. El mecanismo cuando hay una lesión es la contracción muscular, en este caso músculo liso, con el espasmo, y luego las situaciones en las que esas propiedades que tiene de evitar trombos se activen para que generen y faciliten la formación del coágulo, en este caso cuando hay lesión endotelial que forma el riesgo de sangrar. Luego, las plaquetas son elementos formes que tienen citoplasma no sin núcleo, que proceden de una fragmentación de los megacariocitos, que son las células productoras a nivel medular, que finalmente son las que producen el grupo plaquetario. Y luego la cifra normal de plaquetas son de 150.000 a 450.000 y la vida media es una semana. En los hematíes son 120 días, en los neutrófilos son horas. En este caso la vida media de las plaquetas son una semana más o menos. Con el tiempo también se ha estudiado mejorar las plaquetas y se ve que todo ese mecanismo, la plaqueta también es, aunque sea una célula aparentemente insignificante, pues a nivel de su membrana tiene unas glicoproteínas que tienen protagonismo porque van a generar una serie de mecanismos para poder permitir la adhesión plaquetar y la agregación. Entonces, hay una serie de moléculas que estamos aquí. La primera, por ejemplo, el factor Willebrand, que tiene una glicoproteína específica a la que se adhiere la plaqueta para permitir el fenómeno de adhesión, y luego hay otras que también, tanto sustancias como glicoproteínas, que van a permitir el fenómeno de agregación, que es cuando hay la atracción de otro grupo de plaquetas para que juntitas formen el tapón plaquetario. Entonces, es importante el fenómeno de inicio de la hemostasia primaria para luego después pasar a la hemostasia secundaria. Entonces la plaqueta, una vez que forma, se adhiere, se agrega, se forma el grupito y se vuelve una plataforma para que luego las sustancias procoagulantes del sistema de la hemostasia secundaria se activen y tengan donde propagarse y finalmente hacer lo que es la cascada de la coagulación. El factor de von Willebrand también es otra molécula, una glicoproteína que se sintetiza a nivel endotelial y también a nivel de los megacariocitos. Y su importancia es, como vemos aquí, hay una glicoproteína específica de la plaqueta a la que se une y va a hacer que permitir que ante una lesión endotelial, el primer paso plaquetar, que es la adhesión, pues va a permitir que firmemente haga ese fenómeno de adhesión plaquetar, lo va a favorecer. Y luego aparte también tiene otra función como un cotransportador para proteger ahí el factor 8 de la coagulación, que también eso es importante para ciertas patologías nuestras de diátesis. Entonces, en resumen, es un acompañante que hace que se adhiera bien la plaqueta y aparte tiene un factor preprocoagulación circulante y lo protege para que no se degrade y para que esté ahí viable ante las necesidades de una cascada de la coagulación. Factor 13, que es un factor que básicamente el último es el protagonista, el que amarra, hace bien el nudo, hace bien la malla de fibrina para que se estabilice. Es el estabilizador final de todo el proceso de la coagulación sanguínea, ¿vale? Hemos visto que era más de la parte de la vía intrínseca, simplemente la parte deficitaria. Finalmente necesitamos formar trombina para que se forme y sea un coágulo que sea soluble y que luego sea estable. Entonces, cualquier interrupción en cualquier momento de la cascada de la coagulación pues va a generar una mayor tendencia a no desangrar en este caso. Entonces, por ejemplo, la hemofilia A, factor 8, la hemofilia B, factor 9. En la hemostasia secundaria el tipo de manifestación clínica es distinto que por ejemplo la parte plaquetaria. Entonces son tipos de sangrados mucho más comprometidos, tipo hemartros dentro de lo que está, o hematomas que se pueden hacer en toda la parte del sistema musculoesquelético o a nivel de vísceras o ciertas cavidades también que puede comprometer. Y aquí en este caso el tipo de sangrado es más prolongado, más sostenido, porque es mucho más comprometido el mecanismo de la coagulación de la hemostasia secundaria afectado, y luego puede ser mucho más recurrente en estos casos. Vemos algunos ejemplos. Bien, así como hay un mecanismo que facilite ante una lesión que te exponga un riesgo de sangrar, en algún momento tiene que pararse. Entonces,
una vez que se forma la tendencia al coágulo a estabilizarlo y a hacer el mecanismo, o sea, la función que tiene, que es evitar sangrar, pues tienen que generarse mecanismos propios autónomos en el que también diga, pues, hay alguna forma donde vuelvo a bloquear y a frenar el asunto. Hay un sistema dentro de lo que está para hacer que ese coágulo se degrade, la fibrinólisis, pero hay otro sistema también codependiente, en este caso de la trombina, que es como la orquestada, la más importante, que es la molécula que finalmente va a formar el coágulo de fibrina. Entonces, así como esa sustancia permite desencadenar todo el mecanismo de la coagulación, ese mismo también estimula a otras proteínas o sustancias anticoagulantes naturales endógenas para que en un momento dado pues da el toque y esas sustancias generan un mecanismo de retroalimentación y frenan el proceso de la coagulación y así no trombosamos demasiado. Como es el caso de ciertas sustancias que son la proteína C o la proteína S, son sustancias anticoagulantes naturales que en su momento se estimulan y esa proteína C es la que finalmente va a bloquear sobre el factor 5 en una parte de la membrana específica, hay un punto de unión, y en ese momento en que activa a esa parte del factor 5, su activación es bloquearlo, es decir, aguanta, frénate, no sigas potencializando como cofactor a la cascada de la coagulación. Y luego de forma indirecta, la proteína C también ejerce un efecto aditivo sobre la proteína S, que también genera un mecanismo para también de forma global frenar la anticoagulación. Y el más importante, que no sé si habrán visto, desde diferentes generaciones antes los ginecólogos siempre pedían la titromina 3, porque a veces de pronto para tomar anticonceptivos orales o no, corre riesgo de pronto de que vaya a trombosar, porque todas estas sustancias son anticoagulantes naturales dentro del mecanismo, entonces pueden tener el riesgo de ir hacia el otro extremo. Entonces, la antitrombina 3 es una sustancia potente, se potencia mucho con la parte de los que son las heparinas de bajo peso molecular y en algunos casos lo verán cuando estén, por ejemplo, hay pacientes que de pronto se tienen que anticoagular, que en este caso con heparina sódica en la UBI, cardiología o neurología, y le pones una dosis de pulso y luego de mantenimiento de heparina sódica y no termina de modificarse el tiempo de trombolpastina, que es el que utilizamos para medir y ver que estamos correctamente anticoagulados, pues en algunas circunstancias necesita potenciarse con esa sustancia y en algunas circunstancias hace falta esa molécula para que genere todo ese mecanismo de la anticoagulación, y entonces muchas veces hay pacientes en que ves que pones el tratamiento, sube la dosis de heparina y ves que no se mueve para nada en la analítica y resulta que el paciente tiene un déficit de antitrombina 3, entonces eso es importante y eso pues es la explicación en este mecanismo del por qué y en el tratamiento en pacientes que no son habituales, gracias a Dios, pero son muy graves, pacientes que necesitan suplemento ante cirugía o algo, pacientes con déficit de antitrombina 3 o de proteína C o proteína S, pero en este caso de la antitrombina 3 sí hay una sustancia, un producto que se pueden poner en estos casos acompañado para evitar el riesgo de sangrar. Luego está el mecanismo, hablamos el autónomo, que es regular ese proceso de exceso trombótico. Y en este caso está la parte de la hemostasia, la parte final, que es la fibrinólisis, que básicamente es la degradación, en este caso, del coágulo. Y aquí hay mecanismos que son de compuerta de aguante, donde hay ciertos inhibidores para que, en este caso, el activador de plasminógeno, que finalmente va a ser que pase del plasminógeno a la plasmina, que es otra sustancia, esa sustancia, la plasmina, va a ser la que va a regular la degradación de la fibrina, un producto de PDF polímero, y finalmente disolver esa parte del coágulo que en su momento ya ejerció su función y se quitó. Entonces, aquí está otra parte de la parte del estudio de la hemostasia secundaria, que es la parte final controladora, que al final hace que se remane y se quite ese coágulo formado. Efectos prácticos, pues cuando tenemos un paciente en el que nos llega, en este caso con una facilidad de sangrar, con clínica de hemostasia primaria, petequias, equimosis o de pronto un hemartros o de pronto una hemorragia abdominal o del psoas y no se sabe de qué, pues toda esta parte de la anamnesis de estos pacientes tenemos que hacerlo. Entonces, ¿hay una facilidad más de sangrar de ese paciente o esa mujer menstruante? ¿Existe? ¿De qué tipo? Luego, ¿es más de clínica de hemostasia primaria? ¿Es más de clínica de factores de la coagulación de hemostasia secundaria? Luego, saber si es congénita, si es adquirido. Entonces, en la anamnesis podemos ver el momento del inicio, porque claro, si es tardío, ya tiene 50 años y no ha hecho ninguna infestación anterior, es muy poco probable que sea congénito. Puede, pero generalmente cuando te expones, por ejemplo, la mujer en la pubertad cuando empieza a menstruar, o ante cirugías, o cualquier momento de evento espontáneo o provocado, como son eventos quirúrgicos, pues una vez lo puedes ver. Entonces te permite un poco orientar si puede llegar a ser congénito o adquirido. Luego las características también
como hemos explicado anteriormente, pues te van a permitir ver primero si dentro de lo que está, por ejemplo, muchos niños todavía pequeños, al principio, pues pueden sangrar por la nariz y de pronto dices, tendré que hacer una analítica o no, y pronto si es puntual, no reincide, pues no tienes que desesperarte. Entonces también eso es importante para ver si es patológico o no en ese sentido. Entonces hay que ver mucho ese aspecto. Y luego también procesos, por ejemplo, no es lo mismo de pronto una equimosis en este lado a que hagas de pronto equimosis por todo lado cuando es una situación sistémica, por ejemplo una coagulación intravascular diseminada, con el paciente séptico, ¿no? O por ejemplo un paciente con déficit de vitamina K, sea porque no esté comiendo, porque esté postoperado, esté sin alimento o porque esté tomando inhibidores de la coagulación, anticoagulantes orales, perdón. Y los desencadenantes muchas veces pues te permite ver, porque no es lo mismo que tengas un antecedente previo que te lo justifique o no para tener un evento, si es espontáneo, sin nada, sin golpe, o oye, mínimamente con un golpe o tras una cirugía, pues eso también lo tienes que ver. A veces en que las mujeres pues empiezan a hacer menstruaciones más llamativas de lo normal y gracias a una gran proporción junto con la alteración analítica pues te permite orientar y hacerle el estudio para un von Willebrand. Y luego también muy importante pues los antecedentes para hemofilia B, para von Willebrand, pues ver si hay otros grupos familiares que también hayan tenido esas mismas características o que ya haya sido estudiado u orientado para también poder correlacionar y verlo. Es importante dentro de lo que está, bueno, estas son una serie de cosas en las que muchas veces, pues si la tendencia del sangrar en los varones, pues generalmente, como en ese caso de la hemofilia OB, va ligada al sexo X, con lo cual la mujer siempre es portadora. Ella no da síntomas y quien da la clínica es el varón. Eso es importante, que en ese caso la mujer no va a expresarse clínicamente con una diátesis hemorrágica. Y luego, en los procesos que son autosómicos dominantes, pues puede dar en cualquiera de los dos. El ejemplo en este caso es cuando este tipo de patología, que es más de alteración de pared vascular, pues en este caso tiene una situación de autosómica dominante, que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria, y puede dar en cualquiera de los dos. Entonces, eso también es importante porque ves la predisposición por género, como puede ser. Y luego, casi siempre la parte de la historia familiar en autosómico recesivo, pues algunas veces puede pasar desapercibido en ciertos déficits factoriales que son menos frecuentes que el tipo hemofilia o hemofilia B, que son los más comunes, y por ejemplo en otra serie de déficits de factores puede pasar desapercibido y no arrastrar una historia familiar porque es de carácter recesivo. Luego, en la orientación dentro del estado general, pues es importante, bueno, las características del tipo de sangrado para orientar qué tipo de alteraciones, primaria, secundaria o es tipo de pared vascular. Y luego, algunas patologías, trombopatías hereditarias, patologías de la hemostasia primaria, pues se pueden asociar con otras alteraciones de otro tipo de órganos que pueden pues hacer pensar y correlacionar hacia esa patología en concreto. Y luego también tener en cuenta que algunas veces, no por situaciones propias intrínsecas hemostásicas, sino por otra serie de patologías, por ejemplo, patologías linfoides nuestras, tipo linfoma o linfoproliferativo o mieloproliferativo, pueden alterar los fenómenos de la coagulación, de su función normal, y generar clínica de sangrado, pero tiene el trasfondo. Entonces, si hay visceromegalias o hay adenopatías, pues también te permite ver si hay de fondo alguna enfermedad hematológica de fondo para poder correlacionarlo. En la parte de la hemostasia primaria, pues el protagonista es la plaqueta, con lo cual en el hemograma tenemos el recuento cuantitativo de valorar su cifra, si es correcta o no es correcta, o está abajo o no. Y luego el frotis va a permitir las características de su morfología. Y a la vez el recuento, cuando por lo que sea no haya salido un recuento correcto, pues también lo puedes ver a nivel manual. Y luego se considera simplemente una forma conceptual la trombopenia cuando es menor de 150.000 y cuando hay trombocitosis es mayor de 450.000. Y luego hay alteraciones en la parte funcional cualitativa que se necesitan otra serie de pruebas, pero que se expresan con facilidad para sangrar, que son las trombopatías dentro de lo que está, y es la parte de la funcionalidad. ¿Qué es importante mirar en el hemograma? Cuando nosotros miramos, pues de entrada, cuando hay una trombopenia y ayudado con el automatizador, si salta la alarma o no, es mirar que sea una falsa trombopenia. ¿Qué significa esto? Que hay una situación en la que primero las muestras sean insuficientes. Segundo, que hay algún trombo, hay algún coágulo que se haya formado, entonces al final se generó la cascada y se ha consumido, entonces hay trombopenia, pero por ello. Y la otra opción es que por las razones, hay una razón de autoinmunidad en el que ese producto anticoagulante que es el EPTA genera una mayor sensibilidad en la parte, o sea, hay una situación plaquetaria en la que hay una reacción y lo que hace es
facilitarle un mayor fenómeno de agregación plaquetario que se ve reflejado en el frotis cuando lo vemos en la sangre periférica. Y en el automatizador nos salta la alarma de probable agregación plaquetaria e interferencia celular. Entonces nos va a permitir corroborar siempre de entrada toda trombopenia con alarma o sin alarma, mirar que no haya agregado plaquetario. También podemos utilizar la otra muestra del tubo, que es con el tubo de citrato, que es otro tipo de anticoagulante, y con él podemos mirar si es el fenómeno por este tipo de anticoagulante, que es el que utiliza para el hemograma, ver si se corrige y se salen las plaquetas normales, es porque es una pseudotrombopenia por este tipo de anticoagulante ETA. Luego hay otras situaciones en las que también puede haber una trombopenia relativa, porque también te lo refleja el automatizador, y en los volúmenes del volumen plaquetario medio pues podemos ver que tienen un tamaño mucho mayor y no lo reconoce como plaquetas. Entonces uno va y lo ve al frotis de sangre periférica y resulta que casi la plaqueta tiene el tamaño de un hematíe. Entonces también ahí puede haber falsa trombopenia, y situaciones que lo puedan degenerar son o nuestras como una trombopenia, una PTI, una púrpura trombocitopérica inmune, o en este caso hay unas patologías congénitas, que en este caso es la Werner Soulier, que cursa con plaquetas grandes. Y luego hemorragias severas que hacen que también el proceso de formación de la plaqueta, para intentar que si haya sangrado, pues salgan plaquetas mucho más jóvenes. Entonces no las identifica el autoanalizador, pero se pueden ver en el frotis de sangre periférica. También hay un concepto numérico que habla de una trombopenia por grados, pues el más severo es menor de 25.000, y realmente la trombopenia, cuando empieza a tener significado patológico, aunque no, de forma estricta académica es todo lo que esté por debajo de 140.000, cuando está por debajo de 100.000 es cuando realmente hay un trasfondo diagnóstico o hay un trasfondo de repercusión clínica. Lo demás, pues muchas veces se puede observar del médico de cabecera siempre que no haya otra citopenia, si sea solamente las plaquetas bajas. Entonces muchas veces, si la ves en 120.000, 130.000, puedes ir mirando, pero normalmente no pasa nada. Entonces no vas de pronto a rasgar y encontrar nada en concreto, simplemente se puede ir vigilando y luego ver si hay acompañado otra citopenia, si hay que mirar eso, hay que mirarlo más en profundidad. Y luego, obviamente, dependiendo del grado de trombopenia, pues mayor tendencia o no a facilitar, a expresarse clínicamente el sangrado en los pacientes. Entonces, te permite verlo en estos casos, fijar que realmente sea trombopenia, sea certera, no sea pseudotrombopenia, ver su cuantía, y luego valorar pues que no haya acompañante de otras alteraciones, en este caso de anemia o de leucopenia, o que morfológicamente haya otras alteraciones, por ejemplo que se vea un blasto o un linfocito que sea anormal de un linfoma leucemizado. Entonces cuando miras las plaquetas, miras todo en conjunto para ver qué te lo está provocando. Y luego también hay otra serie de pruebas que se hacen, que es en este caso la prueba funcional de la función plaquetar, que es un aparatito que extrapola a nivel in vitro para ver la función plaquetar si es correcta o incorrecta, y te da un diagrama con unos intervalos y te dice si está alargado o no, para orientarte al estudio de diátesis por alteración de la hemostasia primaria plaquetar, ¿vale? Luego hay razones inmensas desde nuestras hematológicas, luego hay otras no hematológicas. Por ejemplo, es importante, una persona, un hepatópata o alguien con un vaso agrandado, por la razón que sea, el vaso secuestra mucho, tiene una circulación, casi un 30% de la circulación sanguínea, entonces hay componente plaquetar está metido ahí, y no te lo valoras cuando te hace la extracción de sangre periférica. Pero claro, tienes que constatar que haya hepatomegalia acompañado de esplenomegalia o con acompañado de hipertensión portal, o sea, para que puedas pensar que sea por hiperesplenismo. Y luego están otra serie de situaciones en las que puede haber trombopenia, donde el mecanismo de esa parte es por destrucción plaquetar, no porque lo produce menos o no porque sea falsa agregación plaquetar, sino porque por la razón que sea, en este caso se destruyen a nivel de la circulación. Hay situaciones, en este caso, como la coagulación intravascular o la microangiopatía trombótica, y luego hay otras situaciones nuestras que son más de incapacidad de producción medular. Es la médula ósea, nuestro órgano, el que no provee suficiente producción plaquetaria, y las otras son por mayor destrucción plaquetar, ¿vale? Y luego, pues eso, hay causas entonces finalmente centrales, que es la falta de producción en algunas circunstancias por una infiltración por otro tumor oncológico, por tumor propio nuestro, o los casos de anemia plástica, que básicamente es la médula seca, que no hay grumo celular, el remanente se ha perdido, ha quedado solo adipositario y el microambiente medular, pero hace falta célula. Mientras que hay otras formas en las que, aún así preservando la celularidad normal, que es la que nos va a proporcionar los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, no es capaz de producir lo que debe producir, es ineficaz. Entonces, algunas situaciones de una ferropenia severa,
lo puede hacer, pero no es tan frecuente. Las anemias megaloblásticas lo pueden hacer, entonces primero hay que quitar casos carenciales y luego ya irte a causas nuestras, que son los síndromes mielodisplásicos, que son patologías tumorales en las que básicamente es un grado de insuficiencia medular. ¿Hacia qué? Hacia producción de leucocitos, hacia producción de hematí o hacia producción de plaquetas, o las tres juntas, las que sea. Y luego y las causas periféricas que les he comentado, pues son otra serie de cosas que en resumen básicamente es, por la razón que sea, se consumen o se destruyen más rápidamente de lo normal. Hay situaciones en las que también es muy frecuente que lo pueden ver con amigos, amigas, sobre todo amigas, pues ferropenia latente de chicas o lo que sea, y de pronto se anemizan un poquito más y la ferropenia puede hacer un efecto indirecto reactivo de producir un exceso de las cifras de plaquetas. Y luego, de una forma indirecta también, que puedan encontrarse con amistades o algo, pacientes esplenectomizados, pues normal que luego cuando quitas el vaso es como el cementerio celular nuestro de las células sanguíneas, pues cuando retiras el vaso se elevan los leucocitos, se elevan las plaquetas, sobre todo esa parte de esos grupos celulares, y entonces de forma reactiva e inmediata con el paso de los días lo puedes ver. Y la otra sea que sean neoplasias, en este caso oncológicas, que de forma indirecta también reactiva haga que se eleven la parte de las plaquetas. Y luego las otras ya propias nuestras, que es donde la médula ósea como tal, porque le da la gana, simplemente hay cambios moleculares que hacen que haya una mayor predisposición de hiperproducción de la línea megacariocítica y por ende de la producción plaquetaria, que son los procesos que definimos como de mieloproliferativos. De pronto le sonará trombocitemia idiopática, esencial, o policitemia vera o mieloide crónica. Básicamente es ese cambio del chip que está documentado a nivel molecular que predispone a una hiperproducción celular medular. Y luego algunos mielodisplásicos que también, por una razón, carecen de una situación y hacen anemia, pero por otro lado las plaquetas se elevan un poquito más. Entonces es un poco en la parte de resumen causas reactivas o secundarias y causas primarias nuestras directas. Luego hay situaciones que no tienen nada que ver ni si está alto ni si está bajo, sino no funciona bien. Se expresa porque hay mayor diátesis o no, y la funcionalidad de las plaquetas la que no es correcta. Entonces es simplemente la expresión clínica de tendencia a sangrar más fácilmente, o espontáneamente o ante ciertos procedimientos pequeños, mayores o menores. Y luego el examen al microscopio es muy desagradecido, pero si lo pillas pues te emociona, ¿no? Pero casi nunca de pronto, salvo que haya una circunstancia, pues te identificas con las trombopatías hereditarias que se reflejan al microscopio en el frotis sangre periférica y que sean patognomónicas o diagnósticas para trombopatías hereditarias. Luego en el estudio contamos ahora mismo con la otra técnica, que es la técnica del PFA100, que es un screening que funciona bien o no el grupo plaquetario, y luego hay otras técnicas de agregometría para reproducir a nivel in vitro la agregación plaquetaria que debe hacerse en vivo, y luego otros estudios de citometría que miran un poco la parte de la glicoproteína y estudian de una mejor manera la célula como tal en su contexto global para ver si hay alguna disfuncionalidad o algo que identifique que no esté funcionando adecuadamente. Situaciones adquiridas frecuentes, muy importante, magnitud mayor o menor, pero por ejemplo los hepatópatas, eso es brutal dentro de lo que está, ya sea que también haga secuestro esplénico, plaquetopenia, pero funcionalmente también son inadecuadas su funcionalidad, y algunos pacientes que vienen muy pasados, nefrológicos, con una uremia, un síndrome urémico importante, pues también pueden hacer una disfuncional plaquetaria a pesar de tener cifras de plaquetas normales. Y los nuestros, los procesos mieloproliferativos, aparte de ser una hiperproducción celular en algunos casos, hacen que también de forma inadecuada los mecanismos de la coagulación desde la hemostasia primaria y secundaria se disregulen por una serie de mecanismos de producción de una serie de sustancias, entonces también pueden hacer que aparezcan situaciones de sangrado a pesar de tener cifras plaquetarias normales, ¿vale? Y luego las otras congénitas, que no voy a entrar ahí en el momento. En este caso, por ejemplo, es un niño lactante que si no tiene antecedentes y que de pronto en 24 horas pues empiezan a aparecerle petequias. No hematomas, ni hemartros, ni hematomas cerebrales, petequias. Entonces ya de entrada, y luego en la mucosa oral bullas. Entonces ya por lo menos dice aquí petequias o equimosis, hemostasia primaria, plaquetas. Vamos a ver. Entonces, como único antecedente había tenido un cuadro catarral hace una semana, había estado tomando medicamentos antibióticos y antipiréticos, y luego unas adenopatías inespecíficas y el hemograma. ¿Qué pasa? Pues sus leucocitos son normal, poquito, bueno, para su edad los linfocitos es normal en ese valor, y luego vemos que tiene 1000 plaquetas. Lo primero, ¿serán ciertas o no?
el automatizador, oye, no hay agregados, no hay agregados, vale, sí, no hay agregados, no hay coágulo, sí, no hay coágulo, veo el frotis, no hay agregación plaquetaria, no es una falsa trombopenia, y entonces nos quedamos con una trombopenia confirmada que está, y está ahí puesta. Entonces, esto, de entrada, la morfología solamente reflejó eso, no había nada más nada, no había nada a nivel de las otras células que fueran anormales, y una vez con el cuadro infeccioso previo, las características de ese tipo de sangrado y ese valor de cifra sin tener anemia o ligera, pero ni otro compromiso de citopenia salvo esta, pues es lo que nosotros, dentro del diagnóstico de exclusión y sobre todo en un lactante que es muy frecuente, pues es el diagnóstico nuestro de una púrpura, que en este caso se está expresando como una petequia trombocitopénica, idiopática o primaria, la llamamos inmune, en nuestro caso, que refleja este caso. Si fuera un paciente mayor, puede seguir siendo lo mismo, pero hay que tener más cuidado, porque cuando uno se va haciendo mayor, se va haciendo más insuficiente el órgano. Entonces, en este caso, porque es un lactante y porque es muy habitual, sobre todo precedido en este grupo de edad, previo a cuadros infecciosos, o sea, infecciosos bacterianos o virales, el que corresponda. La coagulación es importante ver que también que sea normal, que simplemente porque a veces plaquetas bajas con coagulación alterada ya es otra historia. Este otro caso es un paciente, bueno, ya de media edad, adulto joven, que tuvo una hemorragia digestiva secundaria a una úlcera duodenal y de pronto está con la parte ligeramente, una reacción neutrofílica ligera, y luego tiene 6,7 de hemoglobina y estas plaquetas un poquito más altas de lo normal. Entonces, en el frotis, simplemente ver que hay algunas formas, estas plaquetas son las normales, ¿vale? Las que yo veo en el frotis cuando lo miro en el microscopio, y estas son algunas plaquetas que miren que alcanzan casi el tamaño de un hematíe, o de este caso de aquí, de un linfocito. Entonces, en este caso, con el antecedente previo, por la situación de la analítica, la documentación clínica y el incremento plaquetario, pues de entrada no voy a pensar que tenga un mieloproliferativo nuestro, sino que de entrada, pues sangrado, plaquetosis reactiva y con una clínica documentada de un ulcus, pues que sea secundario a hemorragia, ¿vale? En este caso es importante ver que pues la parte del frotis de sangre periférica no veas células raras que nos orienten a procesos nuestros. El otro caso es un niño de 3 años, un preescolar, que también tiene fiebre, lo típico para esas edades, faringomigdalitis de 5 días de evolución, y luego tiene una reacción neutrofílica con una hemoglobina, con una anemia leve microcítica, y luego también unas plaquetas de 760.000. La coagulación básica es normal, y luego el estudio de anemias, pues se nota una ligera en este caso, una reacción de los reticulocitos regenerativo. Lo que pasa es que lo tienes que hacer un poquito el factor de conversión, pero suele ser más de 2.5, con lo cual quiere decir que esa anemia está regenerando, intentando algo que está pasando. Y luego el componente de ser anemia con la microcitosis, y si le ponemos el componente del promedio de concentración de hemoglobina corpuscular, que estará bajito, pues en este caso y junto con la morfología de sangre periférica nos hace orientar toda anemia microcítica y con un ligero componente de hiperplaquetosis o trombocitosis que fuera un componente de una ferropenia en este niño, ¿vale? Luego, este otro caso es de una mujer de 64 años que también le encontraron unas plaquetas elevadas de forma anodina, asintomática. Luego este es el diagrama, la parte del reflejo del hemograma. No hay nada llamativo salvo que tiene 1.800.000 y luego 1.800.000 es bastante. Entonces, otra cosa paradójica, a pesar de tener uno, cuando tiene uno más de 1 millón o de 1,5 millones, uno piensa, un montón de plaquetas se va a trombosar hasta los ojos. No. Llega un momento en que en estos procesos, si es hematológico, por otros mecanismos de sustancias, cuando ya pasas un umbral, ese exceso plaquetario, a pesar de ser cuantitativamente alto, es disfuncional y cambia. En vez de proceder a un mayor riesgo trombótico, lo que hace es un mayor riesgo de sangrado. Entonces esto es una cifra importante, que si es el caso nuestro, de enfocarlo hacia una patología nuestra, que esté produciéndolo de forma independiente, ella porque le da la gana, porque está asintomática, es anodino, pues hay que mirar el riesgo, ¿no?, de a veces de que esa funcionalidad plaquetaria esté afectada. La bioquímica es normal, luego no hay nada extraño, la LDH un ligeramente alta. En el frotis, pues vemos esta parte de esta forma de las plaquetas gigantes casi del tamaño del hematíe dentro de lo que está, con algunas otras que son pequeñas normales, y esa cifra ya por encima de un umbral de 1 millón de plaquetas ya te mosquea, y siempre tienes que buscar que no sea una situación, sobre todo cuando no hay nada de fondo, ni está operada, ni está ingresada y no tiene ninguna otra clínica, absolutamente nada, a que sea algún proceso nuestro hematológico. Entonces son las pruebas que hacemos con una serie de marcadores moleculares y lo definimos en este caso, pero da igual, ahora simplemente para que vean el ejemplo de las circunstancias, o por ferropenia o por hemorragia,
o de forma inherente porque el organismo lo quiere y son estos procesos nuestros mieloproliferativos. Y en este caso él lo define como una trombocitemia esencial, idiopática, como se llamaba previamente. Bueno, ya entrar un poquito más rápido, las pruebas de coagulación. Esta es la otra parte también un poquito más dinámica, que se divide pues con todo lo previo teórico que hemos dado, básicamente, y a efectos prácticos, que es lo que nos interesa, es la prueba de coagulación. Lo que hace a nivel in vitro es el tiempo que tarda en formarse el coágulo, lo que en vivo debería hacerse. Entonces, hacemos a través de un estudio de unas pruebas que es el tiempo de tromboplastina activado, que básicamente refleja la actividad de esa vía intrínseca, o sea, una serie de grupos de factores de la coagulación, y luego está el tiempo de protrombina, que refleja más factores dependientes de vitamina K, con lo cual va a estar más afectado ante ciertas situaciones que vamos a ver. Y luego está el tiempo de trombina, que es la fase final dentro de lo que está de la parte de la coagulación, y el fibrinógeno, que es importante pues para formar la fibrina, y que es lo que finalmente la trombina hace para que se convierta y estabilice Y en este caso la interpretación es, ¿qué pasa? El tiempo de tromboplastina activado es muy sensible, es una técnica que desde el momento de la forma si hurgas, al momento de técnicamente la parte de la persona que hace la extracción a nivel del vaso, genera una activación del inicio de la cascada de la coagulación, se ha estropeado. Muchas veces los tubos en la fase preanalítica y cuando se está haciendo la extracción, si sacan primero el tubo de coagulación y no tienen un orden en los tubos de extracción, cuando combina con bioquímica o un hemograma, también todo eso facilita el riesgo de que pueda ser interferencia en este caso del extractor o la técnica que sea, o la duración del transporte o de las cosas que sean. Entonces es mucho más sensible de alterarse, ¿vale? Y luego pues hay otras circunstancias concretas, que son los déficits de factor 8, de factor 9, en la enfermedad de von Willebrand también puede afectar. En este caso lo haría porque hemos dicho en un principio que ese factor también es como quien protege al factor 8 circulante en la sangre. Entonces algunos casos de enfermedad de von Willebrand pueden cursar acompañados con TTP alargado. Y luego hay situaciones en las que también los inhibidores de la parte de la heparina, o inducidos con heparina sódica dentro de lo que está, o aparición de inhibidores adquiridos sobre algunos factores de la coagulación, que puedan aparecer y hagan inhibición y hagan como si el paciente careciera de esos factores de la coagulación. Y luego hay otra serie de circunstancias también muy importantes, como es la presencia de personas con lupus o con conectivopatías, que pueden tener el anticoagulante lúpico o la anticardiolipina. Son también anticuerpos que tenemos nosotros, autoanticuerpos, que hacen un mecanismo de interferencia sobre el estudio de la parte de la coagulación en lo que es el tiempo de tromboplastina, y finalmente falsean los resultados, alargan el tiempo, pero no porque realmente el paciente tenga un mayor riesgo de sangrado. ¿Qué significa eso? Un TTP alargado puede sangrar más de lo normal. Aquí, simplemente por una situación técnica de ese autoanticuerpo, genera una interferencia que hace que se refleje un TTP alargado sin predisponer a un mayor riesgo de sangrado, simplemente porque por cuestiones técnicas lo alarga, pero eso no representa que clínicamente el paciente vaya a sangrar más de lo normal. Entonces es importante estudiarlo dentro del estudio del TTPA para ver que no sea un anticuerpo circulante el que esté dando y falseando ese resultado. Y luego, ya de una forma profunda, cuando hay esa vitamina K dependiente de esos factores, el factor 9, que sería uno de los que está, cuando ya es una hepatopatía profunda, por ejemplo, muy severa, llega a comprometer y ya altera esos estados deficitarios de vitamina K, pueden llegar a alterar, en ese caso, el tiempo de tromboplastina activado. Y luego el uso de ciertos anticoagulantes nuevos, también algunos inhibidores directos, que en algunas situaciones, pues cuando también están pasados en su farmacodinamia, pues también pueden reflejar. Luego el tiempo de protrombina está reflejado por los factores de la vía extrínseca y son los factores, la mayoría, vitaminos K dependientes. Entonces su alargamiento también, uno, que sea una situación adquirida porque tengas una hepatopatía, o hay un déficit en este caso por presencia de algunos, en este caso los dicumarínicos, o hay un déficit congénito, que el primero de todos más comprometidos es el factor 7, porque es el primero que se desencadena en esa cascada de la vía extrínseca, y entonces muchos TP alargados, cuando no son por causa adquirida, lo más habitual es que sea un déficit de 7, leve, moderado o severo. Y luego, pues las otras situaciones también, que no tienen nada que ver con bloqueo de la medicación, sino en este caso de malabsortivos o situaciones de ciertos medicamentos que pueden o no producir ese alargamiento del TP. Este caso, por ejemplo, es un ejemplo en el que vemos un TP que está alargado de su valor de referencia con un TTP anormal. Esto es para una prueba de mezclas que está normal para el estudio del TTPA, y básicamente un TP alargado
pues si dependiendo del caso no hay relacionado ninguna clínica de hepatopatía, de consumo de anticoagulante ni nada, el primer factor que dosificas es el factor 7. Y en este caso es un déficit, en este caso moderado severo, que es el que explica ese TP alargado. Luego, en este estudio vemos un TP alargado y un TTPA también comprometido, y el INR, que es un valor que todos lo habrán oído los pacientes que toman Sintrom, es una nomenclatura a nivel general porque muchas veces las calibraciones y los reactivos que se utilizaban para el tiempo de protrombina variaban de unos laboratorios a otros, entonces intentaron buscar un factor de corrección para que fuera todo estandarizado, y ese es el factor del INR, que en principio cuando estás en rango generalmente entre 2 y 3 pues corresponde a un TP alargado dentro de lo que está, que puede expresarse en segundos o en porcentaje. Pero aquí el caso es TP alargado con un INR de paciente probablemente sincronizado, que decimos nosotros, y compromete el TTPA. Entonces en este caso, pues aquí se ha hecho sin saber si el paciente tomaba anticoagulantes orales. Si lo hubiera tomado, lo pudiera justificar y ser una de las razones del TP alargado. Y en este caso se ha hecho la dosificación, pues aquí se ha hecho de todo, de los factores de la vía intrínseca porque tenía un TTP alargado y vemos que el 9 está ligeramente comprometido. Generalmente toda la curvatura de los factores de coagulación es por debajo del 40 al 50%, el estándar. Y luego vemos que la mayor parte de los otros factores vitamina K dependientes están todos comprometidos. Siempre que haya 2 o más factores de la coagulación bajos, es muy poco probable que sea congénito. Tiene que ser una situación adquirida la que lo puede estar generando. Entonces este es un ejemplo claro de un TP alargado, que enseguida pensamos en tratamiento anticoagulante y que puede llegar a comprometer un poco el tiempo de tromboplastina activado. Y se ve reflejado cuando el otro factor vitamina K dependiente, que es el 9, se vuelve deficitario, pues lo favorece o altera. El otro estudio es el tiempo de trombina, que en algunas situaciones cuando pues estudiamos el TP normal y el TTPA normal y el paciente tiene clínica de sangrado y dice vamos a seguir estudiando pues el fibrinógeno, el tiempo de trombina dentro de lo que está, y hay una situación en las que el tiempo pues se valora, sobre todo hay pacientes por ejemplo que están con heparina, o de pronto por lo que sea, muy raramente, pero pocos casos, anticuerpos dirigidos a antitrombina, y entonces puedes no comprometer los valores del TP y del TTP en la coagulación y alterar y alargar el tiempo de trombina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el uso de nuevos anticoagulantes orales que van saliendo, apixaban, dabigatran, rivaroxaban y todos los que van saliendo, pues hay unos inhibidores directos dentro de lo que está los A. Entonces hay que tener cuidado porque son algunas pruebas orientativas que nos sirven cuando de pronto el medicamento puede estar, aunque dicen que es seguro, ¿no?, y que no hay necesidad de hacer estudios de coagulación para ver que no estés pasado. Son algunas formas indirectas de ver cuando puede ser que porque estés tomando este tipo de anticoagulantes. Y luego el fibrinógeno dentro de lo que está, porque en algunas situaciones, pues, o congénitas como la hipofibrinogenemia, la disfibrinogenemia, sea congénita o adquirida, por ejemplo en situaciones de hepatopatía o no, o algunos tipos de tratamientos quimioterápicos que hacen que baje el fibrinógeno, pues también favorecen o no que no tienes el sustrato para formar la fibrina, pues también te facilita sangrar. Y luego haces el tiempo de reptirasa, que es una prueba simultánea con el tiempo de tromboplastina, que básicamente lo que te permite ver, tampoco voy a explicar la técnica, que no tiene sentido, es simplemente cuando puedas pensar que el tiempo de tromboplastina esté alargado, si es que el paciente está poniéndose heparina o no, pues si haces el tiempo de reptilase dentro de lo que está, la última se mantiene normal dentro de esa situación. Entonces es una forma que permite diferenciar si está el uso o no haciendo esa prueba de rutina. Y luego el estudio de dímero B básicamente es simplemente lo que el proceso de la fibrina, cuando la plasmina va a degradar ese producto hacia polímeros y luego finalmente degrada totalmente, pues esa formación es lo que analíticamente en el de dímero se expresa y puede hablar de situaciones en las que o puede estar una hiperfibrinolisis o estado de coagulopatía intravascular diseminada, o fenómeno de trombosis o de ciertas infecciones que aceleran ese proceso fibrinolítico y entonces se expresa analíticamente mediante el dímero. Por ejemplo, el dímero se usa para situaciones de estudio de enfermedad tromboembólica venosa como un valor predictivo positivo, ¿vale? Negativo, perdón. Luego,
el factor 3 es el que menos se estudia porque es inhabitual, pero cuando no tienes ni el TP, ni el TP tocado, ni el TTPA tocado, ni el tipo de tromboplastina, el fibrinógeno normal, el fibrinógeno cualitativamente tampoco es no está alterado y tienes una clínica de sangrado inexplicado, pues te obliga a hacer estudio de factor 3. Y lo que pasa es que hay centros puntuales en que se hace porque es un reactivo que dura mucho para la poca incidencia de un déficit de factor 13, entonces se tiene algunos centros y lo puedes enviar y estudiarlo en algunas circunstancias. Cuando toda la coagulación es normal y luego se dice, yo nunca he visto ningún caso, pero está, pues ese sangrado del cordón umbilical cuando hay una caída tardía, pues hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el factor 13 es quien pone estabiliza la malla de fibrina, es la que le da la firmeza a esa malla de fibrina y entonces es importante ese producto. Lo que pasa es que afortunadamente no está. Bueno, y luego está la determinación del factor de von Willebrand para mirar esa parte. Entonces, hay otra serie de estudios que es la citometría, que es para ver los déficits, las patologías de la glicoproteína de membrana, y luego hay estudios, como les comenté, de agregación plaquetaria, porque hay algunas patologías que donde está el defecto plaquetario no es en la adhesión, sino en los fenómenos de agregación por una serie de moléculas que deben engranar, que hacer que una plaqueta se junte con otra, y un poco en resumen para que entienda, pues dependiendo de la alteración donde la tenga, van a verse reflejadas ciertas patologías, y eso es todo un estudio global de la agregación plaquetaria que viene todo con una serie de pruebas que te permite orientar hacia una patología o hacia otra. Luego, otra serie de estudios, cuando dentro de lo que está puedes tener, a veces pueden haber situaciones como si fuera una hemofilia, déficit de factor 8, pero adquirido por un inhibidor que aparece adquirido y que en este caso bloquea el factor 8 y lo inutiliza. Y hay un déficit, en este caso, de factor 8, pero por inhibidor, que se puede estudiar, se puede pedir y se puede documentar, y estos pacientes se comportan como una alteración inmunológica que necesitan de esteroides o a veces de inmunosupresores dentro de lo que está. Y esta prueba de mezcla se utiliza para cuando tienen los estudios de TTP alargado, dentro de lo que está, porque a veces básicamente lo que interesa es tomar una plasma de control normal, y si realmente en el paciente hay alguna alteración propia dentro de lo que está en la parte de su plasma, pues al momento de incorporar parte de un plasma normal debería corregir. Y entonces, si hay una situación que sea por carencia, cuando esté dentro de lo que está y adicionando esa prueba, deben corregir, o el TUP o el TTPA debe modificarse, pero si no se modifica para nada y sigue, puede haber un inhibidor, hay una cuestión de que carezca o algo, entonces te permite hacer esa prueba y poder determinar si es inhibición, independientemente de que pongas o no un plasma normal de un individuo que no debe carecer, o adicionar parte de un plasma normal y ver que se corrige. Y entonces la razón puede ser un déficit factorial o adquirido o congénito, me da igual. Inhibidor directo, me da igual el anticuerpo sobre el factor. En estos casos es importante reconocerlo, y en este caso, dentro de lo que está, vuelve y también no corrige con la prueba de mezcla, porque no es una carencia de factor, sino es una situación de bloqueo técnico que hace que no salga el resultado. Y es importante porque dentro de lo que está, también en la relación del paciente, si es un nefrópata, si es un reumatológico, porque algunas veces hay que pedirlo, el anticuerpo antifosfolípido tipo lúpico o anticardiolipina o beta-glicoproteína, porque puede falsear y dar estos resultados de TTPAs alargados. Y luego lo importante es que hay que correlacionarlo siempre con la clínica dentro de lo que está. Entonces, tener en cuenta eso, la parte de la hemostasia primaria, de las técnicas que hemos hablado, la clínica que representa, y las otras de hemostasia secundaria o de coagulopatía, que tienen sus valores del estudio del TP, del TTPA, el tiempo de trombina, que puede ser adquirido. Parte de todo esto denso es simplemente pues que cuando uno ve esta tabla y uno ve todo orientativo hacia qué patología, pues lo que he intentado explicarles es el por qué y cómo es que se explica que el TTPA es porque da el lúpico positivo dentro de lo que está. Pues hay una serie de tablas comparativas que nos permiten orientar en función de si está todo normal, como habíamos dicho, pues hay que pensar en el 13, porque si está todo normal, algo está pasando. Si el problema es un TP alargado, buscar las situaciones donde alteren los factores de la coagulación de la vía extrínseca, y ojo, dentro de lo que está, el primero es el factor 7. Luego, si tienes un TP normal y el problema es en el otro lado, como hemos visto, situaciones propias de deficiencias de factores, o dentro de lo que está, aquí hay una situación, bueno, también es importante, por ejemplo, aquí simplemente una coletilla porque no es frecuente, pero es muy importante. El factor 12 es un factor que es de contacto, del inicio de la coagulación, pero eso a nivel in vitro se puede alterar y hacer que el TTP alargue, pero a nivel in vivo no tiene ninguna importancia. Entonces, algunos pacientes que de pronto encuentran algo familiar, tienen un TTP alargado, le estudian el factor 12 y está alterado, no tiene ninguna importancia, ninguna.
ni trombótica, ni hemorrágica, ni nada. Es una cuestión que in vitro se ha alterado, pero en vivo no tiene ninguna representación de cara a práctica clínica, o sea que no tiene ninguna importancia. Y luego, los dos, el TP alargado y el TTP alargado, pues ya hay que mirar mucha serie de cosas, hasta la vía común del fibrinógeno, difibrogenemia, o ya una combinación de ambos, por ejemplo, el uso de anticoagulantes. Y luego aquí también recordar eso, el TP alargado es lo primero que se afecta en la hepatopatía, los que son vitamina K dependientes, los anticoagulantes, y luego el TP alargado en situaciones adquiridas, pues toda la presencia de esta serie de cosas que ya he repetido, y finalmente en la parte del TP, cuando ambos están alargados, pues eso, siempre la hepatopatía, el uso de anticoagulantes y en algunas circunstancias no habituales, a veces también la presencia del anticoagulante lúpico, que generalmente afecta el tiempo de tromboplasma.